Este puente se encienden las luces de Navidad en las calles de nuestras ciudades y nos volvemos a imbuir de ese espíritu navideño. Es lo que tiene diciembre con tanta fiesta y como el mes da para lo que da, hay que ir adelantando las celebraciones. En Salamanca dirán adiós al año el jueves 15. La ciudad universitaria celebra su tradicional Nochevieja esa jornada, donde se espera que 50.000 personas abarroten su plaza mayor. Este año habrá campañas específicas para evitar botellones y también concienciación contra agresiones sexuales. El 15 de diciembre ya acaba el año en Salamanca, nueva edición de una Nochevieja universitaria que este año llega con unas muy altas expectativas. Hay cerrados ya casi 80 autocares que no solo llegan de España, sino de varios puntos de Portugal y también desde Barajas, para recoger llegadas específicas de estudiantes de países como Italia. Una fiesta que generará un enorme impacto económico. Este año ya en pernoctaciones directas tenemos unas 255 habitaciones cerradas. La organización asegura que su objetivo es aumentar la presencia de público, pero mejorar la calidad de la cita. Para ello, campañas específicas de prevención de agresiones sexuales, aunque nunca se ha denunciado ningún problema en este campo, y campañas contra el consumo de alcohol en la calle, intentando que los jóvenes permanezcan sobre todo en los 50 establecimientos adscritos. Por desgracia, la tendencia en los últimos años entre los jóvenes es a un consumo en ciertas ocasiones irresponsable y un consumo en la vía pública. La organización ha previsto un operativo de 190 personas para control y limpieza, a lo que hay que añadir los dispositivos especiales de policía local con más de 90 agentes, Policía Nacional y Cruz Roja. La Nochevieja universitaria se celebra la semana que viene. Esta celebramos la Constitución y la Inmaculada. El puente se ha convertido en acueducto, pero eso no se ha traducido en buenos datos turísticos. No hay ninguna provincia de la comunidad que llegue al 50% de ocupación en alojamiento rural. Puente de diciembre atípico, lo que ha provocado que la mayor parte de visitantes se hayan desplazado desde provincias limítrofes en una visita express. Era algo que pillaba cerca de Madrid y como teníamos solamente día y medio, pues dijimos, bueno, como no lo conocemos, pues vamos para allá. En realidad nos vamos ahora dentro de un ratito, llegamos ayer, hemos estado visitando la ciudad. El patrimonio histórico y monumental siguen siendo los reclamos principales para que la gente acuda a visitarnos. Pues historia, básicamente historia, porque es una ciudad histórica y no sé, y ver las calles. Sin olvidar, claro está, la gastronomía. Hay quienes han apostado por el plato estrella de Ávila. Comernos un buen chuletón. Y otros que por el frío han preferido echar mano de la cuchara. Bueno, pues judiones, los judiones. Pero la realidad es que el puente ha caído muy disperso y muchos tenían que trabajar en la jornada de hoy. Aunque el martes ya no, pero bueno. Hay que salir y mirar y disfrutar de España. Y por eso esta ha sido la imagen del fin de semana, las maletas rodando de vuelta a casa. Valladolid acogerá en mayo de 2017 el Congreso Mundial de Bruselas de Cata de Vinos, uno de los más importantes de cuantos se celebran en todo el mundo. A la ciudad llegarán 350 catadores que degustarán 9.000 vinos de 50 países. El caso es que vamos a hablar de eso, del vino, y lo vamos a hacer con Buduavo, que es el presidente del concurso. ¿Qué tal? Bienvenido a Castilla y León. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Dígame, ¿por qué Valladolid ha sido la ciudad elegida? ¿Por qué Valladolid? Mira, primero le voy a contar un poco la historia del concurso. Cuéntenos. El concurso está hecho para destacar los mejores vinos del mundo. Ajá. Y para eso tenemos una máquina, que esta máquina son nuestros catadores, que van a catar más de 9.000 vinos, y tratamos de atraer al concurso los mejores catadores del mundo. Y para atraer estos catadores nos gustan tener algo atractivo. Y esta zona, y España es un país claramente uno de los países más importantes para el vino, y aquí en Castilla y León tenemos, creo, el entorno ideal para organizar este concurso. Claro, pero en España hay muchas denominaciones de origen en estos momentos, hay muchos vinos que están de moda, por así decirlo, pero sí, precisamente Valladolid. Pero aquí en Valladolid se pasan muchas cosas. Es una de las zonas más dinámicas de España. Yeah. Cuando se ve, por ejemplo, lo que ha pasado estos 15 últimos años, no es una evolución, es una revolución. Yo me recuerdo, por ejemplo, en Toro había como 15 bodegas. Sí. Hoy día no se puede contar cuánto hay. Hay hoy día 14 DEO, de las cuales también hay muy nuevas... Ahora hay nuevas...
bodegas. No, hay muy nuevas bodegas, pero iniciativas también a nivel de la DEO. Por ejemplo, están introduciendo nuevas cepas como la garnacha. Ajá, nuevas variedades. Es realmente una entidad de viticultura muy dinámica. Sí. Y eso es lo que interesa también a nuestros periodistas, porque dentro de los 350 catadores hay más o menos 200 periodistas. Y lo que les interesa es descubrir las cosas nuevas. Claro, ¿qué supone un acontecimiento de esta magnitud para una ciudad, en este caso para Valladolid, para Castilla y León? Lo que va a significar que la idea es poner el foco sobre lo que pasa aquí en este rincón, no es un rincón, para mí que es una capital, es una de las grandes capitales del vino. El problema es que pocas veces Castilla y León tuvo la oportunidad de atraer tantos periodistas y lo que queremos durante estos 3 días de la competición es enseñar a estos catadores, a estos periodistas, la realidad de la viticultura aquí en Castilla y León. Claro, estamos viendo imágenes precisamente de lo que fue el último certamen en el que se celebró en Bulgaria y vemos las imágenes espectaculares, la cantidad de gente, ¿no?, de público que se da cita, de expertos, de conocedores del mundo del vino. Esto multiplica al final, pues es una publicidad magnífica para un lugar, ¿no?, para allí el sitio en el que se celebra y para sus vinos. Sí, realmente es una buena oportunidad para Valladolid y Castilla y León para enseñar y para mostrar al mundo, y estoy hablando del mundo entero, porque estos periodistas vienen de más de 50 países distintos. Una curiosidad, ¿cómo ha conseguido Bélgica, porque es un país en el que no se produce vino, ¿no?, llegar a celebrar un concurso de esta categoría, un concurso, si no el más importante, de los más importantes de cuantos se celebran en todo el mundo? ¿Les encanta a ustedes el vino? Es una ventaja. Nosotros no somos un gran país productor de vino, pero somos el primer país consumidor de vino per cápita de los países que nos producen. Tenemos en Bélgica una gran cultura de vino. Las mejores bodegas están en Bélgica. Y a nosotros tenemos la mente muy abierta. Compramos vino de España, de Italia, de Francia, de Chile, de Uruguay, de todos los países del mundo. Entonces, estamos muy abiertos y creo que fue una de las claves del éxito de este concurso. Somos mucho más neutral que cualquier otro país. Y explíqueme una aparente contradicción. ¿Cómo es que en Bruselas, sin producir vino, son tan consumidores de vino y en España, produciendo el vino que producimos, consumimos poco vino? Es algo que no entiendo, como un país con tan buenos vinos no le dan más atención a los vinos que tienen aquí. Y yo creo que este concurso también puede ser una oportunidad para abrir un poco la cultura del vino, para ayudar al consumidor a catar y a comprar vinos nuevos, vinos que no está acostumbrado a comprar. Pero eso igual es que la cultura no ha llegado a la gente joven, porque sí que es verdad que cada vez se ve más gente joven pues, consumiendo vino. Sí, y cuando se ve lo que pasa en todos los países, hoy día hay un incremento de consumidores jóvenes, porque hoy día el consumo de vino hace parte de la cultura. Y muchos jóvenes les gustan descubrir cosas nuevas y les gusta mucho el vino. Es como los jóvenes ahora saben un poco de música, saben un poco de cine, saben un poco de literatura y el vino hace parte de la cultura. Pero viéndolo desde fuera, aunque usted ya me ha dicho que no se lo explica por qué pasa esto, ¿qué cree que se está haciendo mal? No, mira, hay una cosa. Yo creo que, voy a tomar un ejemplo. En Bélgica nosotros somos un país de cerveza. Y aquí en España se reconoce que Bélgica es un gran país de producción de cerveza, pero nosotros en Bélgica lo desprestigiamos un poco, porque estamos demasiado acostumbrados. Para nosotros la cerveza es algo que se toma cuando tenemos sed. Pero cuando queremos hacer un acto cultural, cuando invitamos familias, amigos o por celebrar algo, vamos a abrir una botella y una botella buena, una botella de calidad. Es la diferencia entre algo que se toma para la sed y un acto cultural. Y aquí en España, en todos los países productores, el vino antes se tomaba para la sed, no se daba tanta atención al vino. Pero es algo que está cambiando.
Bueno, estamos hablando con Baudouin Abo, que es el presidente del concurso del vino de Bruselas, un concurso que ya saben se va a celebrar los primeros días del próximo mes de mayo de 2017 en Valladolid. Al final, para una bodega que se enfrenta a un concurso de estas características, ¿qué supone? Entiendo que, no sé si un riesgo, porque claro, se enfrenta a muchos expertos, a muchos catadores que tienen que examinar sus productos. No toman muchos riesgos. El único riesgo que toman es lograr una medalla. Y si logran una medalla, es realmente una herramienta muy fuerte, muy importante, que les podrían permitir, primero, comunicar sobre el hecho que han recibido una medalla, les van a ayudar a nivel de comercialización, es una herramienta de marketing muy fuerte. Hay muchos compradores internacionales que miran los resultados y que compran en función de las medallas. Por ejemplo, tenemos en el concurso varios compradores de supermercados. Yo conozco, por ejemplo, un comprador, por ejemplo, de Carrefour, que después del concurso llama a todos sus proveedores y hace una quincena especial con las medallas de Bruselas. Y este año el concurso está en Castilla y León y estoy seguro que van a hacer una acción especial sobre los vinos de Castilla y León y eso es una ventaja para todos los productores de Castilla y León. Y en su condición de experto y de conocedor de sobra regiones vitivinícolas de todas partes del mundo, ¿qué futuro cree que le espera a las denominaciones de origen de Castilla y León, de una tierra como Castilla y León? Tienen muchas ventajas. Primero, aquí en Castilla y León tienen una grande variedad de vino. Hay vino blanco, vino rosado, vino tinto, hay vino joven, vino crianza, reserva, y hay una larga gama de precios también. Me encantan, por ejemplo, el vino de la Tierra de Castilla, que es un vino estupendo a un precio bastante accesible. Pero también hay vinos de alto prestigio, que usted conoce mejor que yo. Los tintos, evidentemente, son los vinos más famosos, más conocidos, sobre todo de las principales denominaciones de origen de Castilla y León, pero entiendo que esto del vino también va un poco por modas. ¿Cuál puede ser el vino del futuro? El vino del futuro, es verdad que cuando se ve a nivel internacional hay un crecimiento muy fuerte de los vinos espumosos. Ajá. Y segundo, un incremento del consumo de vino blanco. Y aquí tienen una Rueda, es para mí una de las dos denominaciones de España más importantes para vino blanco. Ya. Don Baudouin Abo, presidente del concurso del vino de Bruselas, gracias. Le volveremos a ver, entiendo, allá por el mes de mayo. Sí, claro. Seguro. El 5 voy a estar aquí para la inauguración del concurso. Muy bien, pues le saludaremos de nuevo, cómo no. Gracias. Buenas noches. Gracias a usted. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros ya nos tenemos que marchar. Ya saben que la información continúa en la página web de Castilla y León Televisión y que, por supuesto, les mantendremos informados en nuestros servicios informativos de lo que acontezca. Gracias, amigos. Buenas noches. Que descansen. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. En vísperas de la celebración del Día de la Constitución, hoy vamos a comenzar hablando de uno de los derechos recogidos en nuestra Carta Magna, el que tenemos todos los españoles a una vivienda. ¿Y por qué lo hacemos? Porque el sector inmobiliario parece que está empezando a recuperarse, lo lleva haciendo desde hace unos cuantos meses. Eso sí, no tiene nada que ver con el famoso boom inmobiliario. Ahora la duda está entre la compra o el alquiler, porque también el mercado del alquiler está repuntando de forma significativa. Volvemos a pensar en comprar una vivienda, volvemos a creer que una casa en propiedad es la mejor alternativa de inversión. Que la vivienda vuelve a ser un valor refugio. La economía ya no nos ahoga tanto, se respira cierto optimismo por la recuperación del empleo y el mercado nos tienta con ventajas. Mayor oferta de obra nueva, claramente, con unas posibilidades de financiación mucho mejores que las de los últimos años y sobre todo en los tipos de interés históricamente bajos, y se va a encontrar con un crecimiento de precios estabilizado en el entorno del 4-4,5%.
Aún así, la evolución demográfica de Castilla y León nos lleva a esperar un incremento de la demanda. Se mantendrá estable, mientras que en el conjunto de España las ventas subirán en el entorno de un 12%. Medio millón de viviendas se esperan vender. Lo que sí es generalizado es el enorme crecimiento del mercado de alquiler. Estamos tendiendo a homologarnos a otros países de nuestro entorno europeo. Y eso tira de los precios, que no dejan de subir ante la demanda, sobre todo en ciudades como Madrid o Barcelona. Que algunos inversores se estén planteando invertir en el desarrollo de promociones de alquiler. Un 10% se han encarecido este 2016. Los expertos piden que se promueva el mercado de alquiler para frenar esta escalada en los precios. El alquiler se ha convertido en el eje prioritario de la Junta en materia de vivienda. De ahí que haya ido incorporando pisos desocupados, otros cedidos por el Sareb, los del programa Rehabitare, que ceden los ayuntamientos del medio rural, y los de protección pública del Somacil, para crear un parque público de 1.600 viviendas. En ellas las rentas se ajustan a los ingresos del usuario, y para completar esta política se han potenciado las ayudas al alquiler, que han superado los 11 millones de euros. Donde se han dado el 80% de las peticiones que se hicieron. E incluso estamos trabajando para recuperar a las personas que no tuvieron al final ayuda por falta de fondos, y vamos a intentar obtener fondos para poder dar al 100%. 4 de las viviendas están en León capital y el consistorio añade otras 2 transitorias. Además, ha repartido en los 10 primeros meses del año 550.000 euros en ayudas de emergencia y ha ayudado a 304 familias a pagar el alquiler. Estas ayudas se gestionan a través de los CEAS, que ahora unificarán los recursos municipales y autonómicos para agilizar y facilitar la gestión a los usuarios. Pasan a funcionar como uno solo para atender a las soluciones rápidas y efectivas que se derivan de esa vivienda y de esas situaciones de extrema dificultad. Este convenio parte de una moción aprobada en el Pleno Municipal por unanimidad para defender el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna. Pues nada mejor que contar esta noche en nuestro tiempo de tertulia con 2 arquitectos que saben cómo está el paño, para hablar un poco de ese mercado de la vivienda, del mercado inmobiliario, del posible repunte del mismo. Les presento, porque además estoy rodeado. A mi derecha, Paco Somoza. ¿Qué tal, Paco? Bienvenido. Muy buenas. ¿En Zamora todo en orden? Todo en orden. Me alegro. Juan Luis de las Rivas, ¿qué tal? Muy buenas. Recién aterrizado de Colombia, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Cómo están las cosas por allí? Bueno, depende quién te lo cuenta. Eso también es verdad, suele ser lo habitual. Oye, decía yo, y después de estas 2 informaciones que hacen referencia al mercado inmobiliario, la situación también del alquiler, no es de ayer a hoy, pero sí que llevamos unos meses en los que parece que, sin volver a la época ni mucho menos del boom inmobiliario, las cosas están cambiando, ¿no?, en este sector. Sí, hombre, el sector tocó tanto fondo que cualquier repunte es bueno. Y sobre todo, bueno, es verdad que se habla de alquiler en algunas ciudades muy dinámicas, por ejemplo Madrid está viendo un dinamismo bastante extraordinario, o sea, en zonas donde hay vivienda nueva, por ejemplo Las Tablas o Valdebebas, que es donde hay zonas pues están vendiendo todo lo que producen, y claro, estamos hablando de grandes magnitudes, y ojalá en nuestras ciudades, que son ciudades pequeñas y o medias, que les cuesta, ¿verdad?, hay un gran mercado de segunda vivienda, entonces les cuesta, a ver si poco a poco el sector se reanima. Evidentemente las previsiones que hay, y ahí lo vemos, para el conjunto del país, no tienen demasiado que ver con las previsiones que hay para Castilla y León. Aquí las cifras son bastante más modestas, ¿no?, pero ese cambio de tendencia se está notando. Sí, fuimos un poquito retrasados en la entrada en la crisis y nos vamos retrasando también en la recuperación, pero yo sí aprecio que existen signos de recuperación de verdad del mercado de la vivienda. Por otra parte, es razonable, o sea, la gente lleva 10 años, hay gente que lleva 10 años pasándolo mal, pero en esos 10 años hay gente también que ha generado un ahorro complementario que nada hace en el banco ni en su bolsillo, y en consecuencia un valor seguro, un valor de una expectativa de inversión más probable en las familias, en la generalidad de las familias del país, es la vivienda. Aquí queremos ser propietarios, no somos anglosajones y seguimos queriendo tener una vivienda propia, y en consecuencia ese deseo va a ser un ingrediente que va a animar el mercado sin ninguna duda, ¿no? Y los dos sois conscientes, ¿no?, de todo lo que mueve al final el sector inmobiliario, ¿no?, la construcción de viviendas. Detrás del sector inmobiliario hay una industria. No solo es, cuando se habla del ladrillo, la economía del ladrillo es un material muy noble, que hay que producirlo, ¿verdad?,
Y hay una industria de madera y una industria de todo tipo de bienes y servicios que es muy importante. Es importante también tener en cuenta, ya está dado, todo el mundo, la federal americana va a subir los intereses, ¿no? Entonces esto está claro, que el dinero va a ser más caro a largo plazo. Entonces, el momento actual es extraordinario, el dinero está muy barato para un hipotecario, es un buen momento. Bueno, precisamente, ya que estábamos hablando de industria, o mejor, del sector inmobiliario, aunque se refería, Juan Luis, a las industrias que están también alrededor de este sector de la vivienda. Les empiezo a leer los titulares de la prensa regional, los más destacados. Empezamos con el norte de Castilla, que hace referencia a ese sector, a la industria. La industria de Castilla y León aspira a finalizar 2016 como líder en crecimiento. La tasa interanual subió en octubre el 3,2% frente a la caída nacional del 2,2%. En las páginas del ABC de Castilla y León se hacen eco de esa polémica que existe sobre el nuevo impuesto dulce que aprobó la semana pasada el Gobierno en Consejo de Ministros. La Junta impulsa un acuerdo en defensa de la remolacha ante la tasa del azúcar. Enviará un manifiesto al Ejecutivo en el que le explicará la relevancia del sector en Castilla y León, donde se moltura el 85% de la cuota nacional. También este mismo asunto lo recoge La Razón. La Junta busca un acuerdo social y político en defensa de la remolacha. El PP propondrá en las Cortes un pacto de comunidad frente a la tasa sobre bebidas altas en azúcar. El Diario de Burgos lleva como titular destacado un asunto que tiene que ver con la política municipal, con la moción de censura que estudian plantear PSOE e Imagina con el respaldo de Ciudadanos. Pues bien, hoy ha hablado Albert Rivera sobre el tema. Ciudadanos afirma en Madrid que no están para cambiar alcaldes sin motivo. El líder de la formación naranja, Albert Rivera, enfría la moción de censura al destacar que en este caso no se trata de un incumplimiento ni de un asunto de corrupción. Ciudadanos no tratará el tema como mínimo hasta el próximo día 19. En el PSOE burgalés estimaban que la moción se podría presentar en torno al 22, o sea que poco margen hay entre una cosa y otra. El Mundo Diario de Soria lleva un titular que a mí me ha llamado bastante la atención. Moncloa devuelve a Soria hasta los 90.000 habitantes. ¿A qué se refieren con lo de Moncloa? Pues que el Consejo de Ministros da oficialidad a las cifras del padrón continuo después de que el provisional rebajase la cifra hasta las 89.000 personas. Ya veis, en pocos días la de sorianos nuevos que tenemos. La Opinión de Zamora. 56 familias se quedan sin hogar en 6 meses por no pagar el alquiler. La morosidad aumenta en la provincia y los arrendatarios acumulan importes medios que superan los 1.190 euros. La Nueva Crónica de León. León tendrá 16 parques comarcales con 75 bomberos profesionales y 50 voluntarios, un plan de la Diputación Provincial. Y la foto del diario palentino es esta. En ella vemos al rey de España, don Felipe VI, las bellas artes de Javier Cortés. La familia del descubridor, impulsor, mecenas de la Almeda, recibió ayer la medalla de oro de las bellas artes de manos del rey Felipe VI en un acto celebrado en San Sebastián. Otra imagen para ilustrar la primera página del diario de Ávila. Estamos de puente, hay que hablar del turismo. Pues bien, el turismo del patrimonio, la ruta Ávila Patrimonio de la Humanidad, volvió a celebrarse en una jornada donde la afluencia turística fue notable. Eso sí, parece que los datos del turismo en este puente tan extraño, más bien acueducto, no están siendo excesivamente positivos, ¿no? Si al menos nos fijamos en los datos de las casas rurales. De eso hablaremos después. Ahora les tengo que contar lo del impuesto del azúcar, porque la consejera de Agricultura trabaja en ese acuerdo social y político en defensa del sector remolachero ante la tasa sobre bebidas azucaradas propuesta por el Ministerio de Hacienda. Castilla y León es la primera productora de remolacha con el 70% del cultivo. Quiere transmitir así al Gobierno de España la relevancia que el sector remolachero y azucarero tiene en la región y los perjuicios que la tasa puede provocar. La industria remolachera da empleo directo a cerca de 2.000 personas. El Grupo Parlamentario Popular también quiere impulsar un pacto en las Cortes Autonómicas. Bueno, y os pregunto yo, por este impuesto en concreto, pero si queréis hablamos de todos los demás impuestos que se aprobaron en el Consejo de Ministros de la semana pasada. ¿Qué os parece? Hombre, yo creo que cuando se plantea una subida de impuestos hay que hacer el análisis previo de todo lo que sucede como consecuencia derivada, ¿no? Porque la opción esta primera de necesito dinero, subo impuestos, parece que es bastante obvia, pero un poco elemental a lo mejor en algunos casos. Y si no se atiende a que en regiones como esta, el azúcar
constituye un elemento estabilizador importante de la economía y se sube el impuesto y eso genera un gran perjuicio, pues eso o bien se corrige o bien no se toma esa decisión de forma precipitada, como parece que lo es. Claro, no hay más que animar a la consejera de la cosa que pelee por reivindicar, digamos, los derechos y tratar de impedir los efectos negativos que se puedan derivar de esa subida de impuestos, ¿no? Eso va a ser difícil, esa pelea va a ser sencilla, se lo pregunto porque evidentemente la alternativa que se va a plantear ante esta situación, subida de impuestos o recortes, ahí va a haber poca discusión al final. Fíjate... Yo no sé si eso es una especie de chantaje también. Yo creo que hay dos cuestiones. España es un país que tiene una estructura impositiva complicada. Aparentemente similar a los países de nuestro entorno, pero con unos efectos recaudatorios totalmente distintos. Entonces, algo va mal. En primer lugar, por ejemplo, por IRPF o en sociedades se recauda relativamente poco. Comparado con el país, esto va mal proporcionalmente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que es verdad que hay una tendencia general, como pasa en los países anglosajones, a que incrementar los impuestos al consumo. Esto es algo general, ¿no? Otra cuestión es cómo se hace. Por ejemplo, en España el vino está protegido, ¿no? Bebidas alcohólicas, pero el vino está protegido por razones evidentes, ¿no? Bueno, pues lo mismo que el vino está protegido y tiene lógica, porque hay una producción, estos temas tienen que estar atendidos, ¿no? O sea, lo que no se puede hacer es perjudicar a la economía regional o a las economías regionales. Pero yo creo que esta subida de impuestos a todo el mundo le pilla por sorpresa, ¿no? Por lo que decía un poco Paco, ¿no? O sea, parece una improvisación, ¿no? O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué no lo otro? Se ha hecho un análisis, parece que no había planes, vamos a hacer lo que vamos a sacar un dinero. Cuando no hay, por otro lado, un plan de todo esto de la austeridad, ¿para qué ha servido, ¿no? Realmente no se puede ahorrar en otros sitios, ¿no? Parece que hombre, no se puede... yo estoy de acuerdo con lo que comentas, o sea, hay que estructurar esas subidas y tienen que ser reflexivas y tienen que ser consecuencia de algo. Pero por otra parte, yo entiendo que, yendo ya un poco a la esencia del problema, subir impuestos es lo que hay que hacer, o hay que procurar que los impuestos se paguen como se deben de pagar, que en definitiva es coincidente con lo que dices tú, porque yo creo que subir impuestos por subirlos, lo único que hacen es drenar la inversión y reducir el empleo. Y si aquí el objetivo final de todos, porque es lo que nos desestabiliza socialmente, económicamente, presupuestariamente, en todos los ámbitos, ¿no? Es el lastre del paro. El déficit no lo provoca el aire, lo provoca tener 4 millones de parados. Sí. El lastre, ese es un déficit que no solo es económico, es un déficit también social, educacional, son generaciones enteras bloqueadas en su progreso, en su prosperidad. Entonces, ese lastre nada más se consigue reducir creando empleo. Y lo que hay que hacer es políticas en las que los impuestos tienen una función determinante. Lo que yo entiendo que hay que hacer es pensar que la única manera de reducir de verdad el desempleo, que es el verdadero lastre, como digo, y generar prosperidad y afrontar el futuro, es intentar creando puestos de trabajo. Y esos puestos de trabajo a lo mejor pasan por estimular la inversión, y ese estímulo de la inversión pasa por reducir impuestos, que no quiere decir que la gente no pague lo que debe. Debe de pagar lo que debe, pero a la gente que genera empleo, que genera prosperidad, que genera empresas, hay que ayudarlos porque nos estamos ayudando de esa manera a todos, y ese es mi punto de vista. Bueno, pues de la política impositiva del Gobierno se hablará mucho, como no, durante las próximas semanas, porque van a ser las semanas claves en las que se tienen que perfilar posibles acuerdos para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Esta misma tarde ha habido una reunión interesante en Madrid entre el ministro de Hacienda y el consejero vasco de Economía, donde parece que cada vez es más cierto que hay, pues eso, se van acercando las relaciones entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular de cara a poder sacar adelante esos presupuestos de 2017. Hablemos de política, porque en el Ayuntamiento de Burgos, PSOE y Magina avanzan en la presentación de una moción de censura para echar al actual alcalde del PP, a Javier Lacalle. La moción se reactivaba hace unos días gracias a Ciudadanos y al interés de sus concejales de apoyar una moción de la que antes renegaban. Hoy le han preguntado por el asunto a Albert Rivera, que tampoco nos ha despejado muchas dudas, o quizás sí, porque ha recordado que no hay sospechas de corrupción sobre el regidor Javier Lacalle y que no se pueden ir cambiando alcaldes si no hay suficiente motivación para hacerlo.
Pongo por delante que nadie se equivoque, que no estamos hablando de un caso de imputación por corrupción política, sino de una voluntad política de algunos grupos de la oposición de cambiar, en este caso, al alcalde. Es verdad que este asunto puede parecer muy local, pero el caso de Burgos sería inédito en todo el país, porque de salir adelante esa moción se iba a reproducir un pacto del que renegó desde el primer momento el propio Albert Rivera, es decir, Ciudadanos, PSOE, Imagina, en este caso la marca de Unidos Podemos en Burgos. ¿Vosotros cómo valoráis esta situación? Y sobre todo desde una perspectiva municipal, ¿no? Donde al final una ciudad como Burgos se ve afectada por ese anuncio de una moción de censura que en definitiva puede de alguna manera paralizar el desarrollo de la ciudad, el avance de la ciudad. Hombre, yo creo que facilitar un gobierno por parte de Ciudadanos, es decir, generar ese planteamiento de cooperación política en un ayuntamiento, en una diputación o en una comunidad autónoma, tiene que ser una cosa que proporcione estabilidad, porque ese es el deseo de los ciudadanos. Es decir, no podemos tener a un grupo político agazapado a la espera del fallo o a la espera del capricho para intentar decir, como no me gusta lo que estás haciendo, me junto con los otros, porque esto parece un poco infantil como planteamiento. A mí me reconcilia con lo que yo creo estas declaraciones de Albert Rivera en las que dice, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si nos lo tomamos esto en serio. O sea, no se puede hoy decir que sí inmediatamente, es que han pasado 4 días, como quien dice, decir mañana que no, pues porque me has caído mal o porque no me has pagado el café en el bar, ¿no? Y sobre todo porque los compañeros del Diario de Burgos lo sacaban hace unos días, ¿no? Ciudadanos en septiembre, como quien dice antes de ayer, estuvo barajando la posibilidad de entrar en el equipo de gobierno del actual alcalde del Partido Popular, no a formar parte como tal de los concejales con mando, pero sí a tomar decisiones importantes en el seno de la Junta de Gobierno. Y al final estaría bien que sucediera eso. O sea, no, Ciudadanos corre, más allá de lo que está ocurriendo ahora en el país y los posibles pactos y un poco el quedarse, corre el riesgo de fracasar como partido si se convierte en un partido puramente tactista, ¿no? En este sentido, lo que has dicho, Paco, de la estabilidad es clarísimo. Pero claro, a mí creo que el tema de la regeneración tiene como bandera limitaciones, ¿no? Yo creo, más allá no solo de la ideología, si Ciudadanos no pelea el terreno de las ideas, pues se va a convertir en un partido residual. Y yo creo que una acción de este tipo, que es puramente tactista, ¿no? Vamos a moverle el asiento, no hay además realizada desde una posición ideológica que Ciudadanos tiene que valorar, yo creo que esto es muy peligroso si se produjera, ¿no? Y estaría bien que se mojaran un poco, ¿no? Estaría bien que la gente participe en los gobiernos, porque yo creo que verdaderamente contribuir desde la responsabilidad de dejar hacer está muy bien, pero hacer está mucho mejor que dejar hacer. En el caso de prosperar esta moción entre PSOE e Imagina, Ciudadanos tampoco se plantea entrar en el equipo de gobierno, simplemente posiblemente tener algún concejal en la Junta de Gobierno local, pero no ocupar. Pero es arriesgado, entonces si pasado mañana esto no funciona, volver a hacerlo en el sentido contrario. Es que en Burgos se ha vivido una parecida no hace demasiado tiempo. Bueno, hace ya unos cuantos años, pero acabó como acabó, ¿no? Con la ciudad paralizada durante buena parte de esa legislatura del exalcalde socialista Ángel Olivares. Veremos cómo discurre la situación y sobre todo después de lo que ha dicho hoy Albert Rivera, que tampoco ha bendecido ni muchísimo menos los pasos que están dando sus compañeros en Burgos. Tanto hablar de políticos y de los líos propios de la política pues ha contribuido a que los españoles les tengan entre sus principales preocupaciones, a ellos y a la corrupción. Están en los primeros puestos de una lista de desvelos que vuelve a encabezar un barómetro más, el paro. La formación de gobierno ha bajado casi 14 puntos el porcentaje de personas que califican la política de mala o muy mala. Aún así, 7 de cada 10 le dan esa nota. Porque se están llevando el dinero, ahí llevan 4, 6, 8 meses sin hacer nada y cobrando. Siempre están a la gresca unos con otros que da vergüenza escucharlos. Un aprobado raspado. Un poco gris, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que tenemos. También mejora, pero menos, la situación económica. Del 64% que la calificó de mala o muy mala en octubre, pasa al 63% en noviembre. Lo que no cambia es que para más del 70% el principal problema sigue siendo el paro. Yo creo que ha mejorado muy poco. Los sueldos está fatal. Que luego los salarios no vayan acorde, pues bueno, pero trabajo sí que hay. Con becarios, sobre todo, yo uno de ellos.
y así es como dicen que mejora. La segunda preocupación tampoco se mueve respecto al mes anterior. La corrupción, si no hubiera tanta, estaríamos mejor en educación, en sanidad, en dependencia. La clase política sigue siendo el tercer problema, pero aquí la formación de gobierno se vuelve a notar. Baja 3 puntos, del 29% al 26%, por lo que afloran otros problemas antes algo olvidados. Pensionistas, pues que vamos a perder poder adquisitivo y vamos a estar peor. Otro tema muy importante es la vivienda. Aumenta también más de un 3% los ciudadanos que sitúan la educación entre los 3 primeros problemas. El barómetro del CIS es una foto fija desde hace ya bastante tiempo. El paro, evidentemente, continúa siendo uno de los principales, el principal problema para los españoles, pero la corrupción y los políticos ahí están, en el podium, y no se bajan del mismo. Efectivamente. Y eso es Además, preocupante, ¿no? Hombre, si la sociedad desconfía de los políticos, yo creo que ahora mismo la sociedad, mucha gente cree que no son capaces de mejorar la situación. Y esto, en una situación que es mala, hay que tener en cuenta que aunque se hable de pobreza, pobreza hay verdaderamente en otros sitios, ¿no? Aquí lo que pasa es que tenemos un malestar muy grande porque hay empobrecimiento. Es decir, no hay... unas clases empobrecidas de muchos tipos, clases medias y clases medias bajas empobrecidas, que no saben, pueden perder la esperanza, ¿no? Y los políticos están, parece que en sus lógicas. A la gente, si analizas los resultados del CIS de una manera un poquito más profunda, lo que le preocupa es la educación, la sanidad, los problemas sociales, en definitiva, quiénes son los responsables de esas áreas de distribución del bien, ¿no? o por lo menos de corrección del mal, por los políticos. Si los políticos se entretienen en corruptelas y tal, que es una visión que se ve desde fuera, pues muy mal asunto. La gente lo reclama como principal defecto de funcionamiento. Pero yo siempre aprecio en este tipo de sensaciones como la indefensión, es decir, joder, si es que estamos en vuestras manos. O sea, por favor, poneros en marcha y trabajar en serio por nuestra prosperidad y por nuestro bien, que en definitiva para eso os pagamos. ¿Y creéis que a los ciudadanos, que a los españoles de a pie no les preocupa tanto como parece preocuparles en estos momentos a los políticos la reforma de la Constitución? Y por ello os pregunto, porque es de lo que se va a hablar mañana, con motivo del 38º aniversario de la Constitución española. Yo creo que no tanto. Nos preocupa a los españoles en general, digo en general, hablar en nombre de los españoles es mucho hablar. Yo hablo en nombre propio y un poquito por lo que oyes por la calle, pero lo que nos preocupa son las actitudes poco solidarias que al final parece que se presentan en el aspecto separatista y tal, pero hay cosas que, por ejemplo, de este planteamiento que se hace en Italia, son razonables y que habría que pensar, y que las pensamos muchos en clave de más cotidiana, o sea, como más amistosa. El Senado nos sobra a muchos, ¿no? O parte del Senado, del funcionamiento del Senado. Esto de recentralizar algún tipo de servicios y de tal... España, hombre, necesita una reforma constitucional, yo estoy convencido, sí. Pero vamos a ser capaces de llegar a un consenso para ver en qué sentido hace falta esa reforma. Por supuesto. Ahora bien, el problema es que no se puede resolver la Constitución en tecnicismos, como ha hecho Renzi en Italia. Los políticos en España, salvo a veces diciendo que que se está destruyendo el sistema del estado de bienestar, otros diciendo vamos a crear empleo, pero no hay políticos de los que te fías, decir vamos a mejorar la educación, vamos a mejorar la sanidad, vamos a mejorar vuestras condiciones de vida. No hay esa fe en gente, porque tampoco hay políticos que estén diciendo eso. Bueno, habéis hablado mucho del primer ministro italiano, todavía primer ministro italiano, de Matteo Renzi, que al final, por no consensuar una reforma de la Constitución, pues le ha salido rana su referéndum. Eso sí, es lo que vaticinaban las encuestas, que por primera vez han acertado en los últimos tiempos, después de unos cuantos gatillazos. Pero el caso es que lo que proponía Renzi tampoco tenía mala pinta. Al final lo que él hablaba de recortar precisamente en sillones, sobre todo en el Senado. Al final, ¿en qué se convertía el referéndum de ayer? En un plebiscito sobre si Renzi sí, si Renzi no. Al final ha salido que no. Él ha presentado su dimisión, aunque el presidente italiano le ha dicho que aguante al menos hasta que se aprueben los presupuestos. Matteo Renzi ha reunido por última vez a su Consejo de Ministros en el Palacio Chigi antes de formalizar su dimisión.
Una renuncia que ya anticipaba anoche nada más conocer que su reforma constitucional había sufrido una clara derrota en el referéndum de este domingo. Quería reducir el número de sillones del Senado, las cámaras provinciales. No ha sido posible y ahora el sillón que salta es el mío. La que salta es la mía. Pretendía cambiar el sistema político para acabar con un modelo que favorece el bloqueo y la ingobernabilidad del país. Como prueba que Italia ha tenido 63 gobiernos distintos en 70 años de democracia. De hecho, a los 3 últimos primeros ministros los ha tenido que designar directamente el presidente de la República, por la falta de acuerdo entre los partidos, incluido al propio Renzi. Él ya ha presentado su renuncia al jefe del Estado, Sergio Mattarella, quien le ha pedido que espere al menos a que se aprueben los presupuestos generales. Trata así de mantener la estabilidad tras un referéndum al que restan importancia en Bruselas. Tenemos plena confianza en las autoridades italianas para conducir esta situación que solo concierne a Italia. No piensa lo mismo el Deutsche Bank, que dice que el referéndum ha puesto a Europa en peligro. Sin embargo, lo ocurrido en Italia no ha afectado a las principales bolsas europeas que han cerrado con valores positivos. Bueno, ¿y esto por qué pasa? Porque a los italianos les gusta vivir continuamente en su propio carajal político, porque, no lo sé, a mí me parecía bastante sensato, ¿no?, lo que proponía Renzi. Sí, hombre, lo que pasa es que el problema es el planteamiento del asunto. Si tú personalizas estas cuestiones en Renzi, en lugar de plantear con el convenio previo y con el consenso previo de otra serie de grupos políticos, el referéndum era todos contra Renzi, al final, claro. Si van todos contra Rajoy, también pierde Rajoy, o sea, aunque sea el presidente del gobierno. Es que todos contra todos no podemos ir, es que esto es un sistema democrático y hay que pactar antes de preguntar, porque claro, si no a la gente la mareas para nada, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado ha sido eso, a ver si aprendemos o aprenden los nuestros para la próxima. Si tú lanzas un referéndum en una sociedad instalada en el malestar, por lo que decía, yo por lo menos lo pienso antes, una sociedad que está empobrecida, que es más sensible a la desigualdad porque la siente cerca, vota contra el gobierno. Entonces, luego lanzas un voto, un referéndum que es complicado, una reforma técnica, que no es una reforma muy ambiciosa del sistema. Los ciudadanos pueden pensar que realmente no se está cambiando nada. Y luego, claro, que como has dicho tú, la palabra me ha gustado, carajal, que la política italiana es muy complicada. Es que el dato era hay muy mucha significativo, gente. en 70 años, 63 gobiernos. Claro, claro, y hay que hablar entre ellos. Bueno, que nos tenemos que marchar. Gracias, Paco. Gracias a con tus dibujitos. A ti. Gracias, y a ver qué pasa en tu ciudad. Juan Luis, en Burgos, a ver, ya os contaré. De momento nos vamos a la pausa para la publicidad, enseguida volvemos.